¿Y de dónde sale Edom? Edom nace ese pueblo de, ¿alguien sabe? No, Caín todavía está muy allá atrás. Es originado, creado por el hermano de Jacob. ¿Quién es el hermano? ¿Quién fue el hermano de Jacob? Esaú. Y se acuerda que Esaú se fue enojado porque, ¿qué hizo Jacob? Le robó la bendición, la primogenitura, se lo hizo 2 veces. Entonces ahí se rompe la relación de hermanos, y cuando se separan interviene mamá, y entonces se va, pero en el corazón de Esaú decía: cuando lo vea, donde lo vea, lo voy a matar. Y se fue con ese sentimiento Esaú. Dios le proveyó y le dio provisión para que levantara, y por eso surge este pueblo llamado Edom, y se levanta. Después, cuando el pueblo de Israel va camino hacia la tierra prometida, tiene que pasar por Edom. Piden permiso para pasar por ahí, y Edom, ¿qué dijo? Aquí no pasan. Otro punto negativo más para Edom. Y luego fueron tan aparentemente, entre comillas, inteligentes, que normalmente los pueblos de Israel se establecían en lugares altos. ¿Por qué se establecían en lugares altos? Porque dice que de esa forma podían mirar quien viniera a atacarlos, y así pues desde arriba era más fácil eliminarlos que estando en plano o que estando abajo, sino estando arriba. Entonces se establecieron en lugares altos, donde hicieron toda su ciudad, y había una especie de rocas fuertes, y que, por ejemplo, tal vez para entrar, el ancho de este espacio, yo creo, se reducía más, porque apenas si uno podía entrar a la ciudad. Entonces estaba bien protegida, súper protegida. Pero ¿qué pasó? Aquí es donde vemos que entonces Dios le habla a Edom por medio de Abdías, profeta. Y entonces le da, este es el mensaje que da Dios por medio de Abdías a Edom, a este pueblo, y le da este mensaje. Entonces me voy al 1, verso 3 y 4. Ahí es donde directamente le está diciendo lo que está pasando con Edom. ¿Lo encontró? Abdías 1, 3 y 4 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Ya no les gustó a los que dicen que le van a las águilas. Pero no, eso no son esas águilas. En otra versión, se lo leo rápido, dice: tu arrogancia te ha perjudicado, tú que habitas en las cuevas de la montaña, tu hogar queda en la cima. Pensaste: ¿quién me derribará? Si te remontaras tan alto como el águila y colocaras tu nido entre las estrellas, aún de ahí te arrojaría, dice el Señor. ¿Qué queremos hablar? ¿Cuál fue la palabra? ¿Qué es la palabra que llama la atención aquí? Soberbia. La soberbia. La soberbia. Fue eso lo que a mí me llamó la atención. Y si se da cuenta, cuando el ángel, el Lucifer, el lucero de la mañana, el Satanás estaba en el cielo, obviamente sabemos que es el padre de mentira, pero una de las cosas que lo hizo caer del cielo, ¿qué fue? Su orgullo. Y orgullo es lo mismo que soberbia.
Es lo mismo. El orgullo y la soberbia van pegados, van juntos. Entonces, de ahí nos damos cuenta cómo Dios mira a este pueblo. Le había dado la bendición a pesar de haber perdido la primogenitura, de haber perdido todo lo que... Y no fue por culpa tanto de Jacob, sino porque él mismo se entregó y él mismo lo dio. No pensó qué tan delicado era haber entregado todo eso. Entonces, esa fue la soberbia desde el principio, ahí en los cielos, cuando quiso poner su trono más alto que nuestro Dios, ¿verdad? Porque, ¿se acuerda? Isaías 14, del 11 al 14 dice: yo subiré, yo me sentaré, yo estaré, y yo esto, y yo aquello, y yo lo otro. Tenga cuidado cuando platica o hable de decir yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Porque ahí le puede venir, ¿qué cosa? Esto que estamos mirando, la soberbia y el orgullo. Entonces, vamos a ver aquí por la escritura lo que nos dice sobre la soberbia. Igual, para empezar, bueno, ya entendimos, soberbia es orgullo. ¿Qué otra cosa? ¿Ha usted escuchado esa palabra, soberbia? Altanero. ¿Qué más? Arrogante. Altivo, ya altanero es lo mismo. Humillante. ¿Qué más? Grosero. ¿Qué más usted entiende por soberbia? Suena, está elegante la palabra, pero el resultado no es agradable. Desobediente, sí, también entra todavía. Soberbia es lo que nosotros, para relacionarlo más, lo vamos a relacionar un poquito más con orgullo. De todos los que me dijeron, soberbia y orgullo son los que van más pegaditos. Pero le voy a leer lo que encontré sobre qué significa soberbia, ampliando un poquitito más, no solamente de orgullo, sino dice dos conceptos. El primero, soberbia es el orgullo de superioridad o autosuficiencia que le lleva a despreciar a los demás. Es decir, todos aquellos que hoy se sienten de la high y no son más que mexicanos y latinos y de todo, ya se sienten gringos. Eso es parte de la soberbia. ¿Cuántas gentes hemos visto aquí en el país, desafortunadamente, que dicen que ya no hablan hasta español? Y son soberbios, son altaneros, son orgullosos, son creídos, fachosos, dijeran en México, que creen que viven en la high. No se dan cuenta que nosotros, los hijos de Dios, somos los que vivimos en la high, pero lo decimos con mucha humildad y con mucha sencillez. Porque ¿qué es lo contrario de la soberbia? La humildad. Lo contrario a la soberbia es ¿qué? La humildad. El otro concepto de soberbia dice así: sentimiento de superioridad frente a los demás que provocan un trato distante o despreciativo hacia ellos. Yo estoy por encima de otra persona. Y estaba yo viendo un video de, no sé cómo se llama ese deporte, donde se dan con los pies, con las manos, de patadas, de todo. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Kick eso. Bueno, se ha dado que cuando se da esas peleas, hacen una presentación de los competidores y los ponen en televisión, los pesan y luego los ponen frente a frente. Ante las cámaras los ponen de frente y luego así para la foto y todo el business del comercio de decir, no, pues es el próximo 30 de mayo la pelea y aquí están. Y entonces en la que vi está así y se paran así y el soberbio agarra y antes de que el otro se diera cuenta, zoom, que le da. Ahí ya empezó la pelea.
Y ya tuvieron que intervenir y detener y apartarlos y todo eso. Y le dice, te voy a acabar, no vas a durar, no me vas a servir, yo soy el mero campeón. Y después pasan la pelea. ¿Y qué cree que le pasó? Perdió. Perdió. Lo noquearon al pobre. Y que la soberbia no lleva a nada. El orgullo, el creerse no nos va a llevar a nada. Y eso es lo que, porque le adelanto, Edom, más adelante, si usted sigue leyendo, dijo Dios que Edom desaparecería y desapareció. No existe Edom. Desapareció esa ciudad por lo que pasó, por lo que hizo. Entonces, punto 2, algunas consecuencias de la soberbia. Puse tres nada más, hay más, pero la primera, descuido. Consecuencias de la soberbia, descuido en lo que hace o lo que está a su cargo. Porque tienes una buena posición, ya eres manager del hotel más conocido de Clearwater. Y ya como eres manager, ya te sientes Juan Camaney, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero abusas de tu posición, maltratas a la gente. Yo me acuerdo de hace años, no sé quién todavía estuviera trabajando en aquella lavandería en Palm Harbor. ¿Quién trabaja todavía por ahí? ¿Quién trabajó ahí por la... ¿Ya nadie? Fausta no vino. Pero me acuerdo que en ese tiempo había un supervisor ahí en esa lavandería y ese supervisor era mexicano, ni siquiera era gringo. Y entonces la mayoría de los que trabajaban ahí pues era gente nuestra y los maltrataba, los exprimía, les sacaba todo el jugo que podía, más del 100%, para que él quedara bien ante el manager, y los traía como, mejor ahí le dejo. Y yo dije, híjole, cómo me dan ganas de ir allá, me voy a ir a meter ahí para trabajar y a ver cómo me trata. Como tratar de ponerlo en su lugar, ¿no? ¿Por qué se aprovechaba? Porque la mayoría de los muchachos no tenían el estatus legal. Entonces no podían decir nada, porque si dices algo, te voto. Era una arrogancia, era una soberbia, era un orgullo. Y pasó el tiempo. Hoy no sé qué haya pasado con ese hombre. Pero déjeme decirle que así como la depresión, la tristeza, el odio, la venganza, la ira, el enojo corrompen la carne, la soberbia lo mismo. La soberbia es todavía más adelantada a la situación de la vida de la persona, porque no puede haber soberbia en cada uno de nosotros cuando estamos escalando, subiendo de posición, porque es Dios quien nos va dando esa bendición y que nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. No creernos que ya todo lo podemos y que sin mí la iglesia se acaba. El que se va a acabar es uno. Y todas esas cositas son las que el Señor no permite que caiga uno en ese espíritu de soberbia. Y ese es el descuido en tu cargo. Otra consecuencia de la soberbia son heridas y provocan falta de perdón. Entonces es cuando cometiste un error, lastimaste a alguien y te dicen, oye hermano, oye hermana, ve y pide perdón. ¿Y yo por qué? Sí, ella fue y él fue el que me lastimó. ¿Y yo por qué voy a pedirle perdón? No. Está loco, está loca si cree que le voy a ir a pedir perdón. Y ese espíritu de soberbia ahí está. Y le vuelvo a repetir, al final de cuentas, como vamos a ver algunos versículos, no funciona, no están en el orden de Dios para que sea algo agradable, sino lo contrario. Y otra, la infelicidad, afán excesivo de ser admirado por sus méritos. Hay cantantes en el mundo, por ejemplo John Lennon, bueno, los de mi generación, allá de los... John Lennon dijo que
que él era el más famoso del mundo en su tiempo y que ni Jesús le podía ganar. Y con eso, en 2 que 3, lo mataron. ¿Qué dijo el hombre que construyó el barco más grande? Que ni Dios lo iba a poder, ¿qué? Hundir o destruir. ¿Y qué pasó? Una roca de hielo, pum, y ahí terminó. Entonces no se puede contra la humildad de Dios. La soberbia el Señor la va a derribar, la va a tirar. Por eso decía ahí, aunque te remontes hasta lo alto y ahí hagas tu nido como el águila, de ahí te voy a derribar. No hay de otra. Por eso no puede tener la iglesia, nosotros, ese espíritu de soberbia, de orgullo, que creemos que todo lo podemos y que todo lo sabemos. No. ¿Qué dice? Vamos entonces a la Biblia. Versículos de la Biblia que nos hablan sobre la soberbia. El primero, Salmos 19:13. ¿Llegó? Dice Salmos 19:13. ¿Quién escribió este salmo? David. Dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En otra versión dice: protégeme de la soberbia, no dejes que la soberbia gobierne mi vida, solo así podré estar puro y libre de toda culpa. David pide ser protegido de la soberbia. ¿Por qué? Porque ya en ese momento ya Dios lo empezaba ¿a qué? A levantar. ¿Qué era antes de ser rey? Pastor de ovejas. Un pastor de ovejas. Ahora es rey. ¿Te imaginas de ser un pastor ahora a ser rey? Pues es obvio que te puede subir el apellido y decir: no, aquí solamente mis chicharrones truenan, aquí yo y nadie más, yo todo lo puedo. Pero él estaba consciente que podía ser que tentado. ¿Por qué? Por la soberbia. Y por eso dijo: no, ayúdame, Señor, no permitas que la soberbia me inunde, me llegue. Por eso es que tenemos que tener cuidado. En el mundo natural vemos cuánta gente se siente con soberbia, se siente con orgullo en el área de deportes, en el área de cultura, en el área de medicina, en el área, todos, no, yo soy el único y nadie más, no hay otro. Y cuando menos, pum, caen. Pues la iglesia también. Hay gente que a través de las redes sociales, desafortunadamente, vemos cómo hay hombres de Dios, entre comillas, comienzan bien y viene la soberbia. Y cuando empezamos a ver sus cuadros de pecado, escondidos, ocultos, guardados, ¡pum!, sale. Lo menciono porque esto ya es público. ¿Han escuchado de la iglesia a la luz del mundo? ¿Han escuchado de la iglesia a la luz del mundo? Vea lo que pasó. Y todo lo que hay detrás de eso es toda una cosa horrible. Generación tras generación, puro pecado, puras cosas horribles, horribles, horribles. Al fin llegaron al momento y Dios dijo: no, hasta aquí ya. Y eso es lo que Dios no quiere, porque a Edom, le vuelvo a repetir, le mandó esto. Y esa profecía ya se cumplió, porque dijo: vas a desaparecer, no vas a existir. Y hoy Edom no está, no existe, se acabó. Haga de cuenta como Sodoma y Gomorra, ¡pum!, se acabó. Otro versículo, Salmos 59:12. Sigue David hablando por medio de los salmos. ¿Qué dice Salmos 59:12? Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. En esta versión dice
¿Qué le dije? ¿Salmo qué? 59:12 dice: la gente mala peca cuando miente y desea el mal. Castígalos por todo lo que dicen, haz que su orgullo los atrape. O sea que pueden caminar, pueden avanzar, pueden entrar, pueden ir caminando, parece que van bendecidos, pero en su orgullo, en su soberbia, en su vanidad, en su que creen que todo lo saben y todo lo conocen, cuando menos se dan cuenta, ¡pum!, los tira el Señor, los derrumba, caen. Hace años, cuando fuimos a Expolit en un evento, no sé si todavía se sigue haciendo en el mes de mayo. Si se hizo en este mes, yo creo que ya pasó, porque en los primeros días había un predicador, pastor, que iba a hacer su difusión de su libro que había hecho. Y todos estábamos a la expectativa de escuchar su libro, porque normalmente ahí aparecen todos los cantantes, los que hacen libros, los que hacen todas las cosas espirituales también, ahí promueven. Entonces ese hombre, pastor, iba a poner su libro a la venta ya y a sacarlo a la publicidad. Y llegando el día, estando todos así como ustedes, dice, ahora dice, presentamos, dice, queremos disculparnos porque no se pudo presentar el pastor que iba con su libro, y tenemos con nosotros a Marcos Witt. Oh, pues todos así, wow, pues qué bonito, ¿no? Pues Marcos Witt. Al otro día sale en el periódico cristiano, dijéramos periódico del mundo, no, periódico cristiano. Pastor fulano de tal que iba a hacer su libro se canceló porque se le encontró en adulterio. O sea, la soberbia ¿a dónde lleva? El orgullo ¿a dónde lleva? Y ahí se acabó la vida. No sé yo hasta ahora qué ha sido de este pastor. Y son las cosas en las cuales Dios está viendo lo que cada uno de nosotros hacemos, desde los ministros hasta las ovejas. Cada uno de nosotros le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Para Él no hay nada oculto, nada le podemos esconder. Todo sale a la luz en su momento y en su tiempo. Esa frase de la hermana Esther ahí en Tampa me decía: el diablo tapa y tapa y tapa y tapa, pero cuando destapa, ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces aquí vemos cómo una vez más David trata de decir no a la soberbia. No. ¿Por qué? Pues porque no lleva a buen juicio, como dice ahí. Aquí Dios está siendo solicitado por David para que establezca su juicio contra el soberbio. Salmo 73 del 6 al 9. Si usted lee los primeros versículos de este Salmo 73, ahí es donde le digo, es un cristiano que está mirando a la gente de afuera, cómo son bendecidos en todos los aspectos, y él diciendo que viene a la iglesia, que está con el Señor y que es todo el tiempo, y nada. Entonces sigue hablando de estos personajes de afuera, y en el verso 6 al 9 dice: por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. En esta versión dice: por eso la arrogancia es su collar y la violencia es su vestido. Los ojos se les saltan de los gordos que están, no pueden disimular las malas intenciones de su corazón, se burlan de los demás y arrogantes amenazan con maldad y opresión, con su boca se enfrentan al cielo y con su lengua dominan la tierra. Entonces dice que mira y se da cuenta que lo que está pasando a ellos es la soberbia. ¿Se acuerdan cuando la hermana Olga Briskin vino y dijo que había competencia contra su comadre Verónica Castro? Que si ella compraba un coche último modelo, ¿qué hacía ella? Pues se compraba otro mejor que ese. Y si una casa, pues ella una casa.
Había eso, ¿no? Y tenían la posibilidad, pues imagínense cuánto dinero no ganaban. ¿Y dónde terminó Olga Briskin? Gracias a Dios que el Señor le alcanzó en su misericordia y hoy comparte del Evangelio. Pero la soberbia los estaba llevando a algo equivocado. Y Verónica Castro sigue ahí. Y Olga Briskin, ¿qué hace? Sigue declarando bendición contra ella por medio de ¿qué? De oración. Pidiendo que un día que Verónica Castro se convierta. Porque si no, ¿a dónde va a terminar? Y obviamente, pues ya comparándose, pues ahora ¿qué tiene? No, pues aquella tiene y ella no tiene nada. Pero ahora dice abajo en el Salmo 73, dice, pero entrando en el santuario, comprendí cuál era el fin de ellos. Y digo, ay, como que este salmista, si se dice que todavía fue David el último salmo que escribió, si él fue, dijo, ay, pues no importa, con lo poco o lo mucho que tengo, lo más importante es que tengo a Cristo Jesús, tengo a Dios en mi corazón, en mi vida, y no importa si aquel tiene. ¿Cuántos de nosotros tal vez tenemos amigos, compañeros que se fueron para arriba y son económicamente más potenciales, pero no tienen a Cristo? Y esa es la gran diferencia. ¿De qué les sirve tener? Dice que ¿de qué sirve que te ganes todo el oro del mundo? Sí, ¿qué dice por ahí? Si tu alma se perdiera y mañana te vinieran a llevar. Por ejemplo, ahorita si pasara algo y se muere Bill Gates, yo me hago el heredero. ¿Qué haré? ¿Qué será de todo su dinero? Van a terminar toda la familia peleándose por ese dinero. Porque no conocen a Dios. No tienen a Jesús en su corazón. La soberbia corrompe, la soberbia nos aparta de Dios. Entonces vemos lo que hay en este salmo, cómo se consideran o se va los soberbios de mal en peor. Ahora vamos a Proverbios 6, 16 al 19. ¿Lo tiene? Proverbios 6, del 16 al 19, con esto podríamos hacer otra enseñanza. Dice ahí, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos, ¿qué? Altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. En esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice, el Señor odia 6 cosas. Mejor dicho, hay 7 que Él detesta. Los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras, y el que causa problemas entre hermanos. Todo esto, detrás de eso, cuando dice los ojos altivos, ahí en la altivez entra ¿qué? La soberbia. Y todo, ¿se acuerda que hemos dicho y hemos visto en las ministraciones de liberación, cuando se hace una liberación a una persona, por ejemplo, el espíritu de destrucción, no está solo ahí, siempre lleva acompañantes. El espíritu de ira lleva acompañantes. Todos llevan. Entonces así la soberbia no avanza sola, viene con un equipito ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar por lo que estamos viendo y lo que le sucedió a Edom, porque estaba en Dios, a pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que le pasó a Esaú. Dios le dio promesa, Dios le dio bendición, pero él en su orgullo, en su soberbia, en ese mover, supuestamente la ciudad hermosa hasta arriba, difícil de atacarla, con todo y eso, el Señor terminó. ¿Por qué? Porque su corazón estaba con soberbia. Proverbios 8:13. Llegó ahí. Proverbios 8:13. El temor de Jehová
es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. En esta otra versión dice: el que respeta al Señor rechaza el mal. Yo detesto el orgullo y la arrogancia, los malos caminos y la boca que dice mentiras. A Dios no le agrada la soberbia. Por eso es que le estoy diciendo que cuando estamos hablando del diablo, Satanás, que estaba en el cielo, era uno de los mejores ángeles que estaba ahí, era el que dirigía la música en el cielo. Pero su soberbia, su arrogancia, se dio cuenta Dios. Entonces, desde ahí es derribado. Y fue derribado en eso cuando todos los ángeles le dijeron: oye, tú puedes ser como Dios. Tú eres mejor que Dios, tú la vas a hacer al estilo mexicano, tú la vas a hacer, nosotros te apoyamos, estamos contigo, órale, dale el golpe de estado a Dios. Y cuando lo quiso hacer, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Quién lo creó a él? Dios. Entonces, ¿cómo va a poder pelear contra Dios? Dios se da cuenta y lo derriba con todos y los ángeles que se le unieron. Los echó para abajo, los destituyó. Entonces, de ahí es donde el diablo abajo, como yo he dicho, esa es mi teoría, que tal vez ya estando abajo el diablo dijo: no puedo contra Dios, me voy a desquitar con su creación, con sus hijos, porque ¿qué más puedo hacer? Porque sabe que no puede con Dios. Y ahí es donde empieza el ataque, la lucha entre el bien y el mal. Y logró en un momento dado entrar, porque pues engañó a Adán y Eva, y de ahí tomó dominio sobre toda la tierra. Pero ya se terminó su dominio, porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y solamente como diciendo, no sé, como le decía yo, es comparándolo como cuando alguien, estamos en el mes de ¿qué? De mayo, hizo la renta del departamento por todo el 2025. Entonces el patrón le dice: ¿sabes qué, mijito? Nada más 2025 y no más. En diciembre me entregas todo. ¿Y qué queda? Pues vivir mayo, junio, julio, agosto, en diciembre, ahora sí, vámonos. Es lo mismo ahorita. Se le acabó el tiempo, se le está acabando el tiempo al diablo, y antes de que sepa que se va a ir al lago de fuego y azufre, ¿qué quiere hacer? Y es decir, a veces pasa, le digo, que cuando dice: no, pues ya me va a correr el dueño del departamento, no, me llevo la carpeta, me llevo los ventiladores, me llevo la estufa, le pongo otra estufa vieja. ¿Y qué tantas cosas no se puede hacer para destruir y dejar todo deshecho? Eso es lo que está haciendo el enemigo, pero ya se le está acabando el tiempo. Y esto es que lo que declara Días, y cuando sucede esto, Edom, tomó tiempo, pero se cumplió lo que Dios le había dicho a este pueblo de Edom, que iba a destruir Dios por su soberbia, por su orgullo. Entonces, por eso dice ahí que a Dios no le gusta la soberbia. Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. ¿Qué dice? Cuando viene la soberbia, viene también ¿qué cosa? La deshonra. Mas con los humildes está ¿qué? La sabiduría. En esta otra versión dice: después del orgullo viene la humillación, pero la inteligencia está con los humildes. Entonces aquí vemos en este versículo que Dios muestra la gran diferencia entre soberbia y humildad. ¿Qué nos conviene? ¿Qué nos conviene? Humildad. Nos conviene humildad. Pero si nos levantamos y nos caemos en el espíritu de soberbia, está duro. Ahorita vamos a ver un ejemplo, y algunos ya tienen idea. ¿Alguno puede pensar en la Biblia alguien que soberbia? ¿Quién? Nabucodonosor. ¿Quién más? Saúl también, porque fue elegido para rey, se equivocó, falló,
Y ya después que se le dice que hasta ahí terminó, ¿qué quiso? ¿Dejó el reino? No, quiso pelear, quiso tomar posesión. ¿Qué diferencia cuando Dios le dice a Saúl por medio de los profetas, hasta aquí se acabó tu reinado, se acabó, no más? Y él se mantuvo, no, yo soy el rey. ¿Qué diferencia con Moisés? Cuando Moisés comete el error, el pecado, la falta, y le dice, hijito, hasta aquí llegaste. ¿Qué dijo Moisés? ¿Quién va a seguir llevando al pueblo? No dijo, porque me quitas 80 años que traje al pueblo y yo tantos. Nada, tranquilo. Lo aceptó con mucha humildad, pero el otro no. Entonces preguntémonos, ¿dónde está Saúl? ¿Dónde está Moisés hoy? Porque Nabucodonosor, ahorita lo vamos a ver, qué fue lo que le pasó. Y eso es lo que nos muestra como un ejemplo de lo que puede suceder. Entonces, vamos a Proverbios 29-23. Y de ahí ya nos brincamos a ver a Nabucodonosor, a ver dónde anda. Proverbios 29-23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Dice acá, el que se cree más que los demás será humillado, y el que se humilla será hecho ¿qué? Importante. Entonces vemos aquí en esta porción de este proverbio que Dios va a humillar al soberbio. Si Dios, ahí es donde le digo, si nosotros vemos a alguien y tenemos ese amor y esa compasión de Jesús para con este hermano, hermana, si es familia, si es de la iglesia o si es de otra iglesia, o si es un cantante, o si es un hombre de Dios o una mujer de Dios que verdaderamente le están echando ganas, pero se dejó llevar por la soberbia, ¿qué vamos a hacer? Ayudarlo, atraerlo, a animarlo a que venga y a pedir que el Señor tenga ¿qué? Misericordia. No vamos a decir, no, sí, llévatelo, Señor. Es más, yo le doy el último empujón. No, volverlos a que caminen, que regresen a los pies de Cristo Jesús. Este es el caso, lo digo también, no es para poner en evidencia ni nada, sino Juan Carlos Alvarado, cuando cometió el pecado, se le fueron encima muchos de los mismos cantantes cristianos, como diciendo, uno menos en nuestra competencia, así yo voy a ser el favorito. Y no, cayó, y uno de los que fue a hablar con él para levantarlo fue Jaime Murrell, para hablarle, para invitarlo, que corrigiera, que recapacitara, que se diera cuenta del error que había cometido. Y entonces Juan Carlos reconoció, aceptó su error, su falta, su pecado, y ahí está todavía ministrando. Y eso es lo que tenemos que hacer con cada vida, que el espíritu de soberbia le venga, ese espíritu de orgullo le venga. Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a pelear porque vuelva al camino del Señor. Porque a veces es triste, porque yo me acuerdo de eso que le pasó a Juan Carlos Alvarado, y de verdad que yo sí lo sentí mucho, porque cuando empezamos en Tampa con la hermana Esther, todas las canciones de Palabra en Acción de Juan Carlos Alvarado fueron con las que nosotros comenzamos. Y a veces sucede que cuando alguien cae así, todavía el pastor dice, de hoy en adelante, ninguna canción de Juan Carlos Alvarado aquí. ¿Qué clase de ayuda es esa? No ayudamos. Y por eso Jesús no vino a condenar, sino vino a ¿qué? A salvar, a rescatar lo que se había ¿qué? Perdido. Y así se dio en muchas iglesias. No he recibido Juan Carlos Alvarado todavía, porque se sienten que son santos santurrones, porque no es así. Y eso es lo que ahí empezó a trabajar en él, pero Dios tuvo misericordia, él reconoció y ahí está ministrando. Ahora sí vamos a ver lo que decíamos, uno de los ejemplos. Daniel, capítulo 4, versículo 30, Nabucodonosor. Mire, Nabucodonosor ni era cristiano, él no era cristiano, no era parte del pueblo judío. Sin embargo, Dios lo utilizó y se volvió cristiano.
Daniel 30, ¿lo tiene? Del 30 vamos a leer del 30 al 33 y luego bajamos otro poquito. Mire lo que le pasó. Cuando dice Daniel 4:30 dice, habló el rey y dijo, mire lo que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Me detengo. ¿Puede imaginarse a Nabucodonosor? Bien gandaya, arriba, levantado, ahí con... Si usted ve, los que han estudiado, los que en historia, se habla de las 7 maravillas del mundo, y una de ellas es los jardines colgantes de Babilonia. Es lo que hizo Nabucodonosor, todo el edificio. Ni lo hizo él, no, pero él dice, ay, miren lo que yo hice, miren lo que yo he creado. Y pum, dice que una voz del cielo, ¿qué le dijo? Que Mosabi, what do you say? ¿Qué es lo que estás diciendo? Pues te será quitado. Y dice 7 tiempos. ¿Qué significa 7 tiempos? 7 años. 7 años de juicio para Nabucodonosor. ¿En qué lo convirtió Dios? ¿En qué lo convirtió? En una bestia, en un animal. ¿Qué comía? Hierbas. Es decir, haga de cuenta que se hizo un animal. ¿Se imaginan los grandes platillos, los banquetes que hacía, la bebida que tenía, y ahora hierba del campo? Y ahí con los animales. Yo me imagino si un animal le habría, hola, ¿cómo estás? Y ahí estuvo Nabucodonosor. Y la cosa es, ¿cuánto tiempo dijimos? 7 años. ¿Usted aguantaría que Dios lo trabajara por su soberbia 7 años? Ni un día, ¿verdad? Señor, ten misericordia. 7 años por su soberbia, por creer que él había hecho todo eso, por creer que solamente él y nadie más. Y ahí es donde 7 años, allá, entre el campo, comiendo hierba. Y dice que las uñas le crecieron. ¿No ha visto algunos casos de mujercitas que les dejan crecer sus uñas? ¿Les gusta así? ¿Las dejarían crecer? Hasta salen torciditos, ¿no? Y ahí andan así. Ahí tendría chambalicia para pintar todos esos. ¿Cuánto tardaría? Qué triste de verdad ver a Nabucodonosor 7 años ahí. 7 años. Es rápido decirlo, pero vivirlo. Y es que así se lo marcó Dios. 7 años vas a estar castigado. Seguimos abajo leyendo en el versículo 34. Dice, mas al fin del tiempo, yo, ¿qué dice? Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades.
Dice, me detengo ahí, luego seguimos el de abajo. Al fin del tiempo, o sea, llegaron los 7 años. ¿Qué dice? Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Cuando dijo, alcé mis ojos al cielo, ¿qué se entiende? Reconoció en oración, tal vez: Señor, perdóname. Yo sé que ahora entiendo que tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Y entonces, ¿qué dice? La razón le fue, ¿qué? Entonces estaba sin razón el condenado. Hasta sin razón se quedó. Le fue de vuelta. ¿Qué cosas, no? Tenía que experimentar Nabucodonosor, pero lo bueno es que reconoció. Y luego dice, al terminar, pero no le dije la traducción, ¿verdad? Se la leo rápido. Miren, dice en el verso 30 al 33, miren qué grande es Babilonia. Yo construí esta ciudad con mi poder, la he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. El rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz desde el cielo diciendo: escucha lo que te va a suceder, rey Nabucodonosor. Ya no tienes ningún poder sobre tu reino, te apartarán de los hombres, vivirás con los animales, comerás pasto como el ganado y te mojarás con el rocío. Vivirás así durante 7 años hasta que te des cuenta de que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién las gobierna. Y el 33, apenas terminó este mensaje, se cumplió todo lo que decía. Nabucodonosor fue alejado de la gente y empezó a comer pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó en el rocío, le creció el pelo hasta que parecía que tuviera plumas de águila, y las uñas le crecieron tanto que parecían las garras de un ave. Y lo que acabamos de leer: cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, miré hacia el cielo, recobré la razón, alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Cuando dice bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué, ¿qué cree que hizo? Bendito sea Jehová. ¿O cuál sería la canción que habrá cantado? Libre, yo soy libre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Cristo rompe las cadenas. ¿Cuál habrá cantado? Pero estaba feliz. Pues ¿quién no va a estar feliz de un animal volver a su normalidad? Glorifiqué, alabé a Dios, le di gracias. Y por eso le digo que mírese, en esa condición tal vez no llegamos a ese punto, pero ¿dónde estábamos sin Cristo? Y ahora que estamos en Cristo, ¿por qué no le cantamos? Si cuando en el mundo, ¿cuál cantaba? ¿Cuál bailaba? De lado a lado, ¡pum! No había ni quien los parara. Y aquí con trabajo se quieren levantar de su asiento. Dijera el hermano pastor Nicolás: alaba. Agradecido en el Señor. ¿Cuántos estamos agradecidos en el Señor? Entonces tenemos que exteriorizarlo y manifestarlo, porque es algo que estábamos platicando ahorita en la clase con los de la alabanza, el interior y el exterior. A veces, qué bonito cuando escuchamos cantar a... ¿Qué cantante le gusta escuchar? Que le cae, lo siente así. Marco Barrientos. Bueno, ahí ya no más. O una mujer. Lily Goodman. Ok. Marco Barrientos, Lily Goodman cantan y aparentemente te toca lo que está cantando. Pero ahora la pregunta es, lo que él está cantando, lo que ella está cantando, ¿verdaderamente lo vive, lo siente? Porque lo que estamos viendo es el exterior. Y lo que no estamos viendo es el ¿qué? El interior. Y es lo mismo que le estoy cuestionando a la alabanza. Muchachos, cuando ustedes cantan, cuando ustedes tocan, ¿están haciéndolo para el Señor, de lo interior o de lo exterior? Tiene que ser de lo interior, para que verdaderamente Dios se deleite y tú y yo verdaderamente estemos agradecidos. Todo lo que hagamos tiene que ser de interior. Entonces, por eso decimos cuando grita, canta, danza alegremente en su presencia. Pero si yo estoy, grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas y estamos así.
quiere decir que no lo estás, ¿qué? En el interior, solamente en el exterior. Pero si es el exterior, grita, canta, salta, y se nota. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso es que en este caso se dio cuenta Nabucodonosor en su soberbia donde estaba, que él creía que todo lo podía, y ¡pum! El Señor lo sienta, lo ubica. Y vemos el último versículo 36 y 37. Dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Ve? ¿Lo reconoció? Y en esta otra versión dice: en ese momento Dios me sanó de mi locura, me devolvió mi reino y mi honor, mi cuerpo volvió a ser normal, mis consejeros y los miembros de la corte volvieron a confiar en mí, volví a ser el rey y me volví más rico y poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, bendigo y doy gloria al Rey del cielo. Sus obras son justas y sus caminos rectos. Él es capaz de humillar a los arrogantes. Wow. Buscamos otra, no, mejor ya ahí la dejamos. La soberbia no es buena. Concluimos, muchachos de la banda. Antes de concluir, la última cita, Santiago 4, verso 6. Santiago 4:6, quiero que sí lo busque para que todos juntos lo leamos. Es el último versículo. Santiago 4, versículo 6. ¿Ya lo encontró? Hoy las pantallas se pusieron en huelga. No está soberbia la pantalla. Algo falló por allá, me dijeron. Llegó Santiago 4:6, léalo conmigo, 1, 2 y 3, ¿qué dice? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esta versión, palabra de Dios para todos. Pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice: Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Póngase de pie. Solamente quiero terminar diciéndoles que la soberbia, pues ya nos dimos cuenta que no es buena. La soberbia dice estos términos: que todos los soberbios van a caer. Los que están en contra de los planes del Señor van a caer. Los que desprecian la benevolencia del Creador van a caer. Nadie en soberbia va a permanecer ante el Señor. Quienes nos hemos rendido a Jesucristo, busquemos siempre vivir bajo la voluntad de Él. Contra la soberbia, ¿qué cosa? La humildad. Contra la soberbia, la humildad. Y como le digo muchas veces, puede venir a nosotros. T.D. Jakes hablaba y puso un mensaje sobre, él es pastor, apenas en el mes de febrero, ahí en el púlpito predicando, se estaba yendo. Lo tuvieron que levantar y se lo tuvieron que llevar. Y obviamente vinieron los cuestionamientos y las críticas, y no a favor sino en contra. Entonces tal vez eso lo orilló y sacó ahorita un mensajito así sobre qué pasa cuando se cuestiona al pastor en muchos aspectos.
Y es parte de la soberbia, porque ahí llega a mencionar que a veces algunos sienten que saben más, otros dicen que ya como que rebasan el proceso de la visión, otros como que no necesito ya que me enseñe nadie, otros que agarran y se van, otros que se ponen difíciles y que no se someten a la visión que se tiene porque sienten que ya son con capacidad y muchas otras cosas que menciona. ¿Y por qué traigo esto? Pues porque nosotros en este momento como iglesia todos tenemos que cubrirnos con un espíritu de humildad. Todos, me incluyo, porque cualquiera que se levante, cualquiera que quiera ser soberbio, Dios lo va a tirar. A Dios no le gusta, a Dios no le agrada. Dios quiere un corazón que humilde, un corazón que sencillo. Muchas veces así, igual como iglesia, peleamos porque queremos tener la mejor iglesia. Queremos decir que somos los mejores. Queremos decir que tenemos la más grande iglesia del pueblo, de la ciudad, no sé, tantas cosas. Y nos afanamos en eso por medio de la soberbia y el orgullo para decir que estamos en la high. Pero en la Highland Avenue, ahí, caminando. Juntos vamos a desatar y echar fuera todo espíritu de soberbia y dejar que la humildad nos siga trabajando, nos siga hablando, nos siga ministrando.